Ya comienza Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ya estamos al aire de Sama en Mujeres en Movimiento. Hoy vamos a hablar de, adelantándonos al 15 de mayo, vamos a hablar de la docencia universitaria y diferentes aspectos. Y para eso hemos invitado a 3 docentes de nuestra universidad, que paso a presentarlas. Primero, bienvenidas a las 3. Gracias. Paso a presentarlas. Marcela Morchio me acompaña acá. Si hay algunos estudiantes que las están viendo, decís, es mi profe. Ella es profesora de enseñanza media y superior de inglés de la Universidad Nacional de San Juan. Es magíster en lingüística aplicada y doctora en ciencias de la educación de la UNCUYO, ¿verdad? Profesora de lingüística aplicada y adquisición de lenguas en profesora de inglés de la Facultad de Filosofía y además es directora de la especialización en docencia universitaria, que estoy cursando. Sería mi directora, digamos, actualmente. Bueno, bienvenida, Marta. Gracias por la invitación. Florencia, bienvenida. Gracias por volver, Florencia. Gracias a vos. Florencia Wortman, ella es profesora y además es licenciada en Ciencias de la Educación. Actualmente es docente en la Facultad de Filosofía y en el Central Universitario, ¿verdad? Integrante del equipo docente de la Diplomatura Universitaria en Educación Sexual Integral de nuestra universidad, que tuvo 2 experiencias muy importantes. 3. Que nos va a tres cortes. 3 cortes que, bueno, nos va a comentar en este programa. Bienvenida, Florencia. Muchas gracias. Y Rosa Figueroa. Este año nos encontramos y te dije, en breve te invito. Y cumplí. Sí. Bueno, ella es profesora y además licenciada en Sociología, es docente e investigadora, forma parte de un equipo de investigación en educación superior y trabajan mucho el tema de pandemia y pospandemia. Tema temón, si te han dado material después de la pandemia. Está además con su tesis de doctorado con este tema y hay un bloque completo en que vamos a hablar de esto, así que ahí te vas a brillar. Bueno, y está a pasitos de rendir ahora ya en junio su maestría, que es análisis del programa Conectar Igualdad en la escuela secundaria, ¿verdad? Estamos ahí previo. Bueno, chicas, bienvenidas. Vamos a pasar primero algunas placas para poner un poco en tema por ahí. La audiencia se renueva, entonces hay que contar por qué cada 15 de mayo se conmemora el Día de la Docencia Universitaria. Se celebra en Argentina el Día del Docente Universitario. Esta fecha, a diferencia de otras efemérides, reconoce la labor de trabajadores de la educación dentro y fuera de las aulas, reivindicando su historia de lucha. En esta fecha se conmemora el llamado correntinazo, antecedente directo del célebre cordobazo, que fue el que más trascendió, momento en que los reclamos de la comunidad universitaria y de los docentes de esta clase obrera se unieron y pasaron juntos a la historia. El correntinazo ocurrió un 15 de mayo de 1969 como parte de reclamos contra los ajustes económicos de la dictadura presidida por el general Juan Carlos Onganía. Todo gestó como un movimiento estudiantil, ¿no? Ocurrió como parte... Bien, vamos a pasar a la otra placa. Esta manifestación fue duramente reprimida y como resultado se produjo el asesinato de un estudiante, Juan José Cabral, y el saldo de números no confirmados de heridos. Esto abre una serie de luchas en el país que tienen a la comunidad universitaria como protagonista indiscutible. Cabral era un estudiante de medicina. Esto empezó como una lucha en contra del aumento del boleto escolar y bueno, empezó del comedor universitario y después se fue gestando. No sé si nos queda otra placa. No, Día del Docente Universitario. Bueno, eso queríamos poner un poco en historia de por qué conmemoramos este día, el Día de la Docencia Universitaria. Y bueno, primero a las 3 preguntarles cómo llegaron a ser docentes universitarios, si fue su primera opción, si lo pensaron y ahora cómo la viven, ¿no? A la docencia universitaria. Marcela, estás ahí primera. Bueno, yo soy profesora, o sea que la docencia es parte, digamos, de la profesión. Y bueno, egresé y empecé a trabajar como profesora de inglés dentro del profesorado de inglés en la Facultad de Filosofía. La verdad que para mí es un placer enseñar, me encanta la disciplina, yo soy profesora de inglés, pero también me encanta enseñar y me encanta trabajar con jóvenes que van a ser profesores de inglés en distintos ámbitos. Lo hago de corazón, me encanta. Yo creo en la universidad pública, creo en el poder que tiene
el que un profesor pueda insertarse en un aula y enseñar y ayudar a que los estudiantes, en el caso nuestro, aprendan inglés. Claro. Fue elegido entonces. Sí, sí, sí. ¿Florencia? Sí, en mi caso también trabajo no solo en el nivel de grado universitario, sino también en el nivel secundario, dentro de la universidad. Y también fue un gran anhelo, digamos, desde que me recibí, insertarme en el nivel universitario por el desafío que plantea. Me parece que es un desafío constante que nos plantea. Yo trabajo en 2 cátedras de primer año y es bien desafiante el escenario que tenemos. Y bueno, ya no llevo tantísimos años de carrera, pero algunos sí, y ya desde 2013 trabajo en el nivel universitario y la verdad es que es un placer, un desafío y una... es como que no te deja descansar, ¿no? Siempre tienes que estar pensando cómo hacer, qué cosas funcionan, qué cosas no, ponerle ese condimento pedagógico al desafío de las aulas universitarias me parece quizá una reflexión fundamental que podemos hacer hoy. Claro. Y además vos das clase en la secundaria y también en en los preuniversitarios y en Sí, la universidad. Y ese contraste también sirve porque también bueno, pareciera que son 2 universos muy distintos, pero a veces no tanto, entonces uno puede aprender de una experiencia y traspolarlo a la otra y bueno, y enriquecerse con esa, también con esa cuestión de no dedicarse solo a un nivel en este caso. ¿Y en la secundaria en qué año estás? En los quinto, últimos? en el penúltimo, digamos. Ah, bien. O sea que posiblemente puedan volver a ser estudiantes. Me ha tuyos. pasado varias veces de tener a los estudiantes de nuevo y que me digan, usted fue profe mío. Era posible, era factible. Sí, sí. Mira qué lindo. ¿Y Rosa? También para mí ha sido una elección la docencia. Disfruto mucho el aula. Me interpela muchas veces, tomo un poco lo que dicen las chicas, me interpela muchas veces porque uno va con una propuesta y muchas veces esa propuesta se va modificando de acuerdo a cómo se componga el aula en la que estás, ¿no? Entonces disfruto muchísimo la tarea de enseñar. Creo que cuando uno enseña, también te expones y aprendes un montón, con las estudiantes que pasan cada año y a veces pasa esta cuestión de que yo llevo ya varios años en docencia, entonces me ocurre en muchos lugares encontrarme con estudiantes, con algunas personas que han sido alumnos míos en algún momento, entonces es gratificante eso. Además me parece que esto de poner en valor la tarea docente, ¿no? Que no es un trabajo cualquiera, es un trabajo que implica una renovación constante, un pensarse cada día que uno está ahí y una responsabilidad enorme. Tenemos una responsabilidad enorme. Bueno. Totalmente, de forma clara. Y pensaba esto, primero, por ahí a la docencia nos cuesta identificarnos como trabajadores, ¿no? Es como una categoría diferente, a veces cuesta entender esto de decir, bueno, somos trabajadores también porque generalmente uno trabaja y produce algo. Sí, transformás una materia, claro, digamos. Transformamos algo. ¿Cómo poder hacer tangible la transformación en los estudiantes, ¿no? Me parece que sí. Creo que somos acompañantes también. Acompañamos a que el otro vaya construyéndose a sí mismo. Acompañamos. No es nuestro producto, es el producto de ellos también. El producto nuestro, en todo caso, es ese acompañamiento que logramos hacer. Y tampoco transmitimos en el sentido de la transmisión esa como saco algo y se lo pongo al otro. No. Acompañamos en esa transmisión, en esa construcción. Sí, de algún modo es una invitación, ¿no? O sea, uno está ahí para invitar a interesarse en un conocimiento, a interesarse en una materia, a cautivarse con algo, a preguntarse. Los alumnos que después, las alumnas que uno se encuentra después, más adelante,
de lo que más se acuerdan, quizás ni se acuerdan de los detalles de la materia en particular, pero sí, por lo menos a mí el halago más lindo que me han dicho así en esto de dedicarme a ser profe es, yo me acuerdo, profe, lo mucho que a usted le gustaba lo que estaba enseñando. Y que La te digan pasión. eso implica que vos pudiste hacerles esa invitación. O sea, vengan que esto está buenísimo, esto que nos vamos a preguntar, esto que vamos a aprender está buenísimo, y lograste engancharlos para que vengan, para que se acerquen. Y eso es maravilloso. Totalmente. Yo creo que en realidad la labor, en lo personal, la labor mía, no es enseñar, es lograr que ellos aprendan. Es Bien. crear esta situación que está diciendo Florencia para ver cómo se consigue generar las condiciones para que ellos aprendan, construyan su propio aprendizaje y puedan lograr experiencias que luego puedan transmitir a sus alumnos, en el caso personal mío, ya que van a ser profesores, ¿no? Pero la labor no es enseñar, es lograr que aprendan. Claro. Bueno, esto desde ya que tiene que ver con nuevas perspectivas, ¿no? Sí. O sea, quizás en la formación que ustedes tuvieron, la docencia en ese momento no veía, no concebía este proceso de la forma que lo conciben actualmente ustedes, ¿no? Tiene que ver con un proceso de muchos años, ¿entienden? Sí, sí, yo creo que además la realidad ha demostrado, sobre todo lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, que va a ser necesario que el profesor adecue su manera de enseñar al mundo en que se vive. O sea, hay que generar otras estrategias, otras situaciones en el aula para lograr que ellos aprendan. Que nos interpelan todo el tiempo, como Sí, decía sí, Flor. Sí, porque además el conocimiento ya no se rompió esta Sí. cuestión de que el conocimiento era posesión de alguien, que el docente era quien tenía el conocimiento y por lo tanto lo iba a transmitir al otro. No, se rompió eso, todos tenemos acceso al conocimiento. El tema es cómo abrimos esas ventanitas, esas puertitas, esos lugares para que ese conocimiento pueda circular y pueda aprenderse de acuerdo a lo que se está enseñando, ¿no? Por ejemplo, esto que dice Marcela, también me pasa a mí que soy docente en espacio, soy formadora de formadores. O sea, quienes pasan por las aulas van a ser docentes. Entonces, bueno, poder transitar, poder abrirles puertitas para que miren cómo es la enseñanza, cómo verse ellos mismos como profesores, como docentes. Bueno, Sí, cómo como hacer ese trabajadores acompañamiento. también de la la educación, del conocimiento, del saber, porque es verdad que históricamente, como vos mostrabas en las placas, a la docencia le ha costado muchísimo reconocerse como trabajadores y en esta idea de la vocación, del servicio, de que es algo que también tiene un doble filo, porque por un lado no nos reconocemos como trabajadoras, trabajadores, pero por otro lado también tiene esta cosa como innato, como que te sale bien porque te sale bien, ¿no? Y no que hay que estudiar y laburar para que uno le salga bien porque es un trabajo que se aprende a hacer, ¿no? Que el único modelo de profesor es este y en realidad cada uno es el mejor profesor que puede ser. Claro. Y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar justamente en el próximo bloque, tiene que ver con la capacitación, las especializaciones, estos desafíos constantes. ¿Cómo nos enfrentamos a esos desafíos? Si no nos capacitamos, no nos formamos, no mejoramos nuestra misma formación, no estamos a la actualidad, no llegamos a la vanguardia de la situación y nos pasan por encima los estudiantes, ¿no? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos para hablar un poco de capacitaciones y especialización de la docencia universitaria. Con la impresión 3D en salud se pueden desde fabricar repuestos para equipos médicos hasta el diseño de maquetas quirúrgicas. ¿Qué es lo que es esto? Se saca una tomografía, una resonancia de algún sector en particular, se imprime en una maqueta y el cirujano viene y practica sobre esa maqueta cuál va a ser la operación. Esto reduce totalmente los tiempos de anestesia y de operación.
Diplomatura de Extensión en Cartelería Regional. Se encuentra abierta la preinscripción de este trayecto formativo para capacitar en el trabajo de rotulista, letrista o pintor, pintora que realiza carteles en las distintas etapas de producción gráfica, desde lo manual hasta lo digital. Más información en Extensión Universitaria. Teléfono 429-5241 o en el correo eep.rotulacion@gmail.com. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque del programa de hoy. En esta etapa vamos a hablar sobre capacitaciones y formación. Vamos a pasar algunas placas para arrancar. El nivel superior de enseñanza afronta demandas y desafíos que exigen revisar la formación de profesores universitarios, quienes debemos, ¿no?, tener un profundo dominio de la especialidad que impartimos, una sólida formación pedagógica que posibilite realizar una forma más eficiente de su labor educativa, ¿no? Esto como en términos muy generales. Hay numerosos estudios, investigaciones, trabajos que dan cuenta de la importancia de la formación pedagógica del docente universitario. La formación con perspectiva de género es un aspecto importante, enfoque de derechos humanos y la educación sexual integral toma una importante relevancia en la época actual. Y parte de nuestra formación debe estar enfocada en las diversas formas, técnicas y estrategias de enseñar y las muy diversas formas de aprender, esto que decíamos recién. Comprender y asimilar nuevos conocimientos y habilidades. Esto en el intercambio de saberes. Bueno, sobre capacitaciones y especialización, acá tenemos la responsable de la especialización en docencia universitaria. ¿Cómo surge esta iniciativa? En el año 96, ¿no?, se crea el primer programa, el primer plan de estudios, con la idea de capacitar a los profesionales que dan clase en la universidad, pero que no tienen formación docente, que tienen toda la formación disciplinar, pero les hacía falta un baño de docencia, digamos. Claro. En 2016 se reformula el programa, adecuándolo a los tiempos que corrían, y ese es el programa que se está impartiendo hoy. La idea es brindar, vos lo vivís, ¿sí? Brindar una serie de conocimientos, ofrecer un panorama de determinados contenidos que un profesor universitario debe manejar para poder brindar una formación de excelencia a sus estudiantes, ¿no? Como vos habrás visto, el panorama, el tipo de módulos son muy diversos, sí, y muy interesantes porque tienen muchas cuestiones que hacen a la docencia universitaria, que me parece requete interesante que el profesor vaya más allá de dictar su disciplina, sino que entienda también que se involucra en las políticas universitarias, qué pasa dentro del aula, qué pasa afuera de la universidad. Es un programa muy completo y yo creo que los que lo toman se quedan como muy impactados por este universo que se abre de nuevos conocimientos. De hecho, acabamos de abrir una maestría en educación con una orientación en docencia universitaria, porque los graduados de la especialización requerían una maestría en este tipo de temáticas. Yo creo que complementa muy bien con el quehacer de lo disciplinar. Claro, y además como en cada uno de los módulos uno pone en tela de juicio, digamos, lo que el ejercicio cotidiano de la docencia, o sea, de un año, de otro año, de una camada, de otra camada. La idea es reflexionar sobre la propia práctica, enriquecerla, mejorarla, poder avanzar un poco sobre lo que uno hace cotidianamente. Y poner en diálogo además otras experiencias. Porque pensaba en lo diverso también. Ay, eso es divino también. La diversidad que se da en esos mismos espacios, porque tenés profesionales que vienen de distintas experiencias, de distintas formaciones y de distintas experiencias, porque en la mayoría de los casos están ejerciendo la docencia. Entonces, bueno, ¿cómo se enriquece ese diálogo en ese espacio? ¿Cómo se trama eso? Sí, sí, y también creo que enriquece mucho ver dentro de la misma universidad distintas realidades, porque encontramos un ingeniero, un abogado, un arquitecto,
un egresado de ciencias sociales, es realmente tan diverso y tan distinto lo disciplinar que enriquece mucho. Sí. Y qué bueno Enriquece que esté sobre la mesa esta necesidad de enriquecer lo pedagógico en la universidad. Me parece que Sí. históricamente ha habido siempre como un posicionamiento un poco más así reticente a la cuestión pedagógica, ¿no? Que Sí. como desde algún lugar así. Se creía que lo disciplinar lo era todo. Claro, Y claro. ahora en realidad lo disciplinar debe ser mediado de otra manera, ¿no? Sí, ¿no? Entonces hay una Y valoración. bajarnos un poco de esta cuestión de que, bueno, que como estábamos aquí en la casa de altos estudios, entonces ya tenemos todo re claro y como la tenemos re clara en nuestra disciplina, entonces qué bueno que estemos hablando de la necesidad que tenemos, que como los entornos pedagógicos nos desafían, necesitamos más herramientas, nuevas herramientas, revisar nuestras herramientas. Y cómo no y- es suficiente lo disciplinar. Claro, no exactamente. alcanza. Claro, no Exacto. alcanza, lo disciplinar No no alcanza. alcanza. Necesitamos todas esas herramientas que puedan mediar el conocimiento. Sí, y especialmente herramientas conceptuales para pensar nuestra práctica, o sea, pensarla como una práctica pedagógica y no como una Reflexionarla. práctica de transmisión, que me parece que Claro. en la universidad ha sido muy, muy dominante esa idea de que, bueno, acá está el más capo de esta disciplina, le transmite a los estudiantes, listo, pum, ya sucedió. Resuelto, digamos. claro. Y La pensaba, calidad. y pensaba cómo esta cuestión compleja de ser docente, ¿no? Implica también entender la historicidad de la construcción de ese rol, del rol docente a través de la historia. ¿Cómo llegamos a este punto? Y saber que cómo llegamos a este punto tiene toda una historicidad en el marco de la enseñanza universitaria en general y en el marco de nuestra propia universidad, ¿no? Claro, la universidad fue creada hace 50 años dentro de un contexto que hoy no existe más. Hoy tenemos una realidad que Totalmente hace diferente. que enseñemos, o sea, saca a relucir la necesidad de enseñar de otra manera. No podemos enseñar como hace 50 años, Claro. porque tenemos otro alumno. Y además surgen algunos elementos que algo decía ahí en las placas, en el intercambio con colegas dentro del aula, aspectos que tienen que ver con la necesidad de la formación específica, por ejemplo, en educación sexual integral, el trato a decir, bueno, ¿qué hago yo? Y desde algo genuino, dice, o sea, me paro en el aula y me pasa esta situación. Alguien dice, tengo problemas con lo de identidad de género, no sé cómo manejarme, entonces se plantea como una necesidad concreta, digamos, en ese intercambio, o sea, como se Sí, abre. sí, digamos. nosotros en la diplomatura, en las distintas cortes de la diplomatura, había muchos docentes en ejercicio de distintos niveles, también universitarios, y sí, se planteaban situaciones, digamos, como demandas a distintos niveles, más concretos o más abstractos, desde lo más concreto de qué hago si el nombre que sale en la lista no es el que la persona me dice el primer día de clase, Claro. hasta cuestiones, digamos, conceptuales más profundas y demandas más macro. Entonces, trabajábamos con eso también para ir conectando, ¿no? Y también saber que la capacitación, la formación, la actualización no es un banco de recetas que va a resolver todas las cuestiones. Vengo acá y me llevo la valijita llena de cosas resueltas, sino todo lo contrario. O sea, quizá te vas a llevar preguntas, elementos, ideas que te ayuden a problematizar, a pensar qué hacer con eso que te pasa en la cotidianidad. Claro, y después la vuelta. Pero en eso, algo que hablaba con Rosa también, el hecho de analizar nuestras aulas, esto que el aula 50, 20, 30 años atrás, 10 años, es más, voy a decir, 4 años atrás. Claro, antes de la no pandemia es y después. pre-pandemia, no es el aula. Entonces, el bloque, digamos, actual, no es para tirarle flores a Rosa, pero el hecho de analizar la composición o algunos otros elementos Bueno, sociales dentro del porque aula en es realidad- algo en que... realidad la vieja concepción de escuela, digamos, de escuela del sistema educativo de la ley 1420, nosotros pensábamos, nos proponía pensar el aula, pensar el alumno como una cuestión homogénea, Claro, como una todo igual. cuestión única. El guardapolvo blanco es eso. El guardapolvo blanco es igualamos a todos para que se vean todos igual. Pero cuando nosotros entramos a mirar, y pensando en el aula universitaria, miramos el aula universitaria y vemos que el lugar de donde vienen, la trayectoria que realizaron en su vida,
hasta que llegaron acá a estar en ese aula y componer parte de esta clase que tenemos, y hace que cada uno de nosotros sea diferente en ese espacio. Entonces, poder mirar la diversidad que tenemos y poder adecuar las estrategias, poder mirar esa diversidad es importantísimo. ¿Por qué? Y porque muchas veces poder lograr que acompañar a las estudiantes a que se hagan esas preguntas, a que puedan hacer rupturas y aprendizajes nuevos, también depende de ese acompañamiento que podamos hacer, pero poder ver esa diversidad. Claro. Y pensar cómo aporta esa diversidad a la construcción de esta disciplina, digamos, que ni siquiera la misma materia dada 2 años seguidos, sin cambiar el programa, va a ser la misma materia, porque el grupo que se está apropiando de esos saberes es distinto, y cómo esa diversidad aporta a una lógica que se va construyendo también in situ, bueno, y que requiere como de toda nuestra atención todo el tiempo para ver qué está pasando ahí, digamos. Pero también cómo esa diversidad lo que nos muestra muchas veces son las diversas desigualdades que nos encontramos en el aula. Entonces, a veces los docentes, y ahí creo que reside gran parte del valor que tiene la tarea que hacemos, poder ver esas desigualdades que se producen, es también poder acompañar a aquellos que se nos pueden llegar a quedar. Entonces, bueno, poder hacer que esas trayectorias no sean trayectorias interrumpidas, poder tirar salvavidas de algún modo, tirar... Y cómo eso se engancha con lo que hablábamos en el bloque anterior de las condiciones de trabajo de los docentes, porque a veces uno sí llega a reconocer esas desigualdades, a saber que hacen falta un montón de salvavidas, pero te encontrás con las condiciones de tu trabajo docente y las limitaciones de que un aula no de te lo 500 permite. Estudiantes, un aula de 7 estudiantes. Claro, digamos, vos reconoces que hay una necesidad ahí, que hay algo que se podría hacer, pero desde un cargo de 20 horas en un aula de 150 alumnos, sabés que no lo puedes lograr, digamos, tener esa contradicción. Entonces, claro, son limitaciones también que tienen que ver con lo estructural, ¿no? del sistema en sí. Bueno, de esto nos queda también bastante tela que cortar, podríamos decir. Estamos llegando al final del segundo bloque. Vamos a ir un corte y venimos a hablar eso que no le podemos escapar, que tiene que ver con pasó la pandemia. Nos pasó la pandemia. Y ahora, en la actualidad que estamos viviendo, ¿cómo atravesamos los trayectos dentro de la universidad? Vamos a un breve corte y venimos con el tercer bloque de hoy. Cuando hablamos de una ciudad integrada, nos referimos a una ciudad que tenga mixtura de usos, que evite la zonificación, que tienda a la heterogeneidad de actividades en el espacio urbano y asimismo que evite la segregación socioespacial. Es una ciudad integrada en términos de usos, de actividades y socialmente hablando. Protagonistas. En los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan, un encuentro especial con entrevistas a fondo, junto a los actores relevantes de los hitos históricos de nuestra Casa de Altos Estudios. El contexto, los hechos más destacados, la vida universitaria, los proyectos y los logros de estos 50 años. Protagonistas, con la conducción de Omar Cerezo. Los viernes a las 20 horas. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento
por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Tercer bloque del programa de hoy. Bueno, con las chicas seguimos hablando porque hay muchos temas respecto a esto y además compartir la docencia también te hace tener tema de conversación. Vamos a pasar algunas placas para hablar de lo que nos hemos planteado. A partir de la situación excepcional vivida por las universidades nacionales con la suspensión de clases presenciales, producto de la pandemia de COVID-19, se ha trabajado en la construcción colectiva de alternativas para garantizar el funcionamiento de la institución universitaria en todo nuestro país y desarrollar la continuidad pedagógica del ciclo lectivo, ¿no? Que suena como enorme. Desde las áreas de educación a distancia de las universidades nacionales y apelando a las posibilidades que brinda la educación mediada por tecnologías, se ha propuesto a la comunidad educativa el desarrollo de un conjunto de acciones. Vamos a la próxima placa. Equipos interdisciplinarios, esta fue la situación que se vivió, ¿no? Armando protocolos, abriendo aulas virtuales y fortaleciendo los canales de comunicación de docentes y estudiantes. Prácticamente todas las instituciones crearon aulas virtuales y produjeron contenidos digitales y realizaron además capacitaciones docentes. Los formatos en las capacitaciones incluyeron webinars, videoconferencias, talleres virtuales, asesorías en línea, tutoriales y videos tutoriales, mesas de ayuda permanente, foros, famosos foros de discusión, consultorías a demanda, acciones de seguimiento y formulación de diferentes manuales a acompañar las propuestas de tecnología educativa. Estas propuestas se enmarcaron en la definición, esto lo comparto de una página que leí de la UNLAR, que me pareció un informe que presentaron interesante. Se enmarcaron en la definición política de entender la continuidad pedagógica como una forma de hacer efectivo el derecho a la educación, renovando el compromiso universitario para con la patria y actualizando la misión social de la universidad como un bien público. Y bueno, esto lo tomé de nuestra especialización, por supuesto. Hay determinados aspectos que los jóvenes no saben y no pueden aprender solos. Entre otros aspectos se encuentran las áreas de conocimiento específicos y expertos y otros tales como comportamiento ético y los ciudadanos en Internet. La ciudadanía digital se nos presenta como un aspecto de gran relevancia en nuestra tarea docente. Esto lo saqué específicamente del bloque que estamos cursando. Fuente directa la tenemos acá. Bueno, pasado esto, primero, ¿por dónde tomarlo, no? Esto. El ejercicio de la docencia, incluso el desarrollo de la especialización en medio de la pandemia, ¿eso continuó? ¿Tuvo que hacerse? Sí, demoramos un poco en ponernos en funcionamiento nuevamente, pero pasamos a clases virtuales totales. Y luego en el 21 se matizó con clases presenciales, con buen distanciamiento, pero la cohorte anterior a la cohorte tuya fue un 90% virtual. Virtual, claro. Fue un shock, pero bueno, era eso o no poder continuar. Claro, claro. Y en esa etapa la capacitación era fundamental, digamos, como que muchos aprovechamos y bueno, tratemos de incluso hacer todo. La finalización de la cohorte anterior fue con defensas todas virtuales. Claro. Eso también fue un gran desafío. Bueno, con eso debutamos y ya seguimos con la cohorte nueva, pensando en que había que hacerlo virtual porque no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar aislados, ¿no? Y bueno, y se aprende todo y se acomoda todo. Y bueno, cuando pudimos volver a la presencialidad, rescatamos mucho de lo virtual y mucho de lo presencial. Creo que ese es el momento en toda la docencia universitaria, rescatar algo de lo que se usó, se hizo y volver a algunas cuestiones que se hacían antes de la pandemia. Claro, totalmente. Sí. No hemos pasado sin cambio, digamos. No hemos pasado sin Eso, cambio, claro. nos ha cambiado de algún modo sí. y ha cambiado también esas estrategias y esa mirada sobre el aula. Porque bueno, yo creo que se construyó mucho, con muchos miedos y con muchas resistencias también, pero que se pudo sostener. Se pudo sostener el dictado de clases, se pudo sostener por lo menos el vínculo con las estudiantes, como se pudo también. Porque también hubo mucho de eso, de cómo se pudo, ¿no? Como se dictó en ese momento, o sea, las condiciones se dieron para que se hiciera de esa manera, no había
otra posibilidad. Y se Sí, hizo sí, lo mejor que se... era optar entre la continuidad en las condiciones en que se pudiera, no la discontinuidad, como Claro. vos decías recién. No había mucha escapatoria. Sí, Y creo que se hizo... con un gran esfuerzo de los Sí. cuerpos docentes de todas las carreras, de todos los trayectos. Sí, sí. La verdad que ha sido impresionante en ese sentido, el esfuerzo, la creatividad, la perseverancia de algún modo de sostenerlo y de pensar a costa de las propias comodidades, digamos, ¿no? Claro. De cómo uno estaba Claro. acostumbrada a trabajar, pensar cómo sostenerlo y hoy un poco con esta, si queremos ser optimistas, ventaja de haber tenido la experiencia virtual y de poder volver a la presencialidad, quizás nos sentimos que tenemos a la mano la posibilidad de dictar clases presenciales y al mismo tiempo manejar el aula virtual, poder publicar recursos, poder, de alguna manera, digamos, tenemos como esa... A mí me parece que se han posibilidades. perdón. Me parece que se han cruzado algunas cosas también y tomo algo que hablábamos en los bloques anteriores en relación al trabajo docente, como también fue un momento en el que se empiezan a interpelar algunas cuestiones que han tenido y que tienen que ver con el trabajo docente. De repente, uno cuando va a clase en la presencialidad preparás tu clase, llevas tu clase preparada, llevas tus materiales, pero no es lo mismo preparar los materiales para el aula virtual. No solo para el aula virtual, sino para todas las aplicaciones o todos los recursos que se necesitan en ese mundo digital que para algunos era desconocido, para otros no, pero que implican un trabajo, una dedicación de tiempo, de tiempo material, que muchas veces implicó, y sobre todo durante la pandemia, quitarle tiempo a otras cosas, estar a tiempo completo. Hay una palabra que me quedó resonando que es a demanda. En algún momento, en lo personal lo digo, a mí me pasó esta cuestión a demanda la consulta, a demanda el acompañamiento, porque mira que no sé hacer esto, que los alumnos no me responden, y ha sido complejo y hemos salido distintos. Ha sido extenuante y hemos salido distintos. Hemos Sí. salido otro. Y además eso de poder contener, yo me imagino, como en las capacitaciones o en las especializaciones, las personas que nos vamos a formar, estamos con un objetivo, digamos, bueno, en estas condiciones hago el esfuerzo, pero sigo. Ahora, a los estudiantes de grado o a los estudiantes de la escuela secundaria, contenerlos, o sea, decirles, no te vayas, quédate en la clase, está complejo. conectado, pero conectate, o sea, la palabra conectado, Participá. ¿no? Claro, que no solamente que esté Sí. escuchando o que esté... Y que además hubo, en algún momento, nosotros notábamos en la diplomatura y en la carrera en general, en las carreras que trabajo, como decía Rosa recién, por el lado de los docentes, pero por el lado de las y los estudiantes también, como una dificultad en el cálculo de los tiempos, ¿no? Porque la virtualidad da como una cierta ilusión de que como es virtual, no toma tiempo. Entonces, de pronto alguien se anotaba, preguntábamos a algún estudiante de la diplomatura, bueno, tal día es la clase sincrónica, ¿no? No puedo porque yo trabajo ese horario. Ah, claro, bueno, podés en la mañana con una clase, no, porque también trabajo en la mañana y también trabajo en la tarde. Y entonces había como una cuestión ahí de que lo virtual pareciera que se diluye en el tiempo, Claro. y en realidad el tiempo físico es el mismo, digamos, sea que uno se tenga que trasladar a otra locación o en la misma locación, pero uno requiere de la planificación del tiempo. Y eso en la pandemia se nos hizo un poco a todos, un lío, ¿no? De qué pasaba con los tiempos privados, públicos, laborales, familiares, etcétera. Y entonces nos dejó, me parece, ahí como una dificultad en calcular qué tiempos necesitamos para cada cosa y cuáles cosas son realizables en cuánto tiempo y cuáles cosas no. Y ahí, digamos, quedó ahora, también se arrastra, me parece, un poco esta dificultad de saber con cuánto tiempo necesito contar para preparar, para leer, para ver un video, por más que lo pueda ver en cualquier momento, pero ¿en qué momento lo voy a ver? Claro, ¿no? antes de los límites, ¿no? Claro, ¿no? Sí, los límites, que son límites físicos también.
límites físicos de nuestro tiempo. Sí, de Totalmente. nuestras horas de sueño, de nuestras, de Sí, todo. sí, sí, sí. Una de las cortes de la diplomatura fue también virtual. Claro, nosotros la primera corte que comenzó en el 2019 la terminamos virtual, terminó, a la claro. fuerza, sí, ese último módulo, y la corte que se abrió la segunda fue completamente virtual, Claro. con la combinación de actividades asincrónicas en el aula virtual y clases sincrónicas, eran los talleres presenciales, digamos, que teníamos planificados antes, los reconvertimos en talleres sincrónicos virtuales con participación, con debate, con intercambio, que era lo que nos interesaba que no se perdiera, digamos, Claro, claro. que hubiera aprovechar esa diversidad también Claro. del estudiantado para generar espacios de intercambio, de Fueron debate, ¿no? tiempos de mucho trabajo, mucha Sí. sincronización de todos los recursos que querías usar online. Mucho trabajo, la verdad, pero bueno, no había escapatoria y fue la única manera de sostener la continuidad pedagógica. Sí. Igual Claro. para muchos fue el sostener, tanto el sostener la educación, digamos, como decían las placas, como los estudiantes tener la posibilidad de poder continuar, fue como su cable a tierra, fue su sostén, digamos. Sí. Es decir, si yo no tenía esta tarea, me volvía loca encerrada, o sea, encerrada sin Bueno, tener que hacer. por un digamos. lado fue fue un demasiado, pero igual era algo, digamos. Por un lado fue un sostén y que me parece importantísimo marcarlo de ese modo, y por otro lado también fue como un darse cuenta de la cantidad de dificultades de acceso real, de acceso real. Estudiantes que no tenían internet, personas, estudiantes o docentes que vivían en zonas donde su internet no era bueno, entonces bueno, era como que estabas aislado, realmente No, que en otro aislado, momento no era prioridad. No, en otro momento no era Porque prioridad. En decís, ese total, voy a la momento, facultad sí. y listo, se resuelve, no Sí, necesito. sí. Y la situación de las condiciones para la concentración, que a veces queda, en el Claro. análisis queda como, bueno, tenés internet, tenés la computadora, Bueno, pero tenés tenés 3 pibes de 7, 3 y 1 año que te saltan alrededor. Entonces, cuando vos Sí, estás sí. en otro lugar, te podés concentrar en Bueno. algo y realmente esas condiciones en las dinámicas de los hogares fueron muy difíciles. O sea, tomar examen Sí. a una alumna que estaba con su hijo llorando detrás de la puerta. Nosotros, como docentes, digamos, algo tenés que reaccionar a esa situación, ¿no? Bueno, a mí me parece que es fundamental eso, porque de repente prendías la computadora y era abrir una puerta en la casa de la persona. Totalmente, Claro. el En la ingreso ca- a los hogares. El eso es ingreso al hogar y difícil. el ingreso a tu propio hogar. Vos Claro. prendías tu cámara. Bueno, y por eso también esta cuestión de las cámaras apagadas, de no saber si estás, si los alumnos están o de repente se fueron, porque vos ves que está el usuario ahí, pero la dificultad interactúa. del intercambio. Claro, no hay interacción. Bueno, que por un lado estaba muy bueno tener la herramienta, pero por otro lado, bueno, nos encontrábamos con esas limitaciones, ¿no? Sí. Y en eso la evaluación, lo que decías recién, o sea, los objetivos evaluativos, hay una parte en todos los bloques, pero entiendo que en algún momento lo vamos a evaluar muy en profundidad, el objetivo de la evaluación, decir, bueno, la prioridad es que no se copien o que sepan o que, ¿cuál es mi prioridad? O sea, volver a replantearte eso. Sí. Yo decía, en un momento digo, si ellos están juntos en un lugar para rendir el parcial, para mí es ganancia, porque están intercambiando, Claro, o sea, claro. pero se están copiando. Me decían, no, están estudiando juntos, o sea, es una Claro. instancia. Si son 2 o 3 que están haciendo el parcial juntos, en buena hora, para mí eso suma, pero a las prácticas, digamos, de quienes venían generando evaluaciones estructuradas, cambió todo, digamos, los objetivos de evaluación, me imagino. Y Sí, nos claro, hizo bueno. replantearnos Todo. todas las estrategias. En las Desde la clases- presencialidad, Sí, cuando sí. volvimos, a Ajá. darle otro valor, a trabajar otro tipo de estrategias en la presencialidad, Claro. a valorizar la virtualidad para muchos trabajos Sí. y a replantearnos todo. Y también creo. me parece de parte de los estudiantes también hay una puesta en valor de la presencialidad, Sí. de volver a encontrarse, de volver a tener las instancias de pasillo. A mí me pasaba por lo menos que preguntaban cosas de esas que uno se entera en el pasillo, de tipo, Claro. ¿cuándo se vence la boleta? ¿Cuándo son las mesas de Claro. examen? Y cosas. Claro, Todas claro. esas cosas te las preguntaban en un mail,
porque claro, no había esos momentos de encuentro en los Sí. que, O ese en los que momento- intercambiar sobre esas situaciones de la cotidianidad y O esos es- aprendizajes que hacen. Eso que ellos comentan, se ríen, hacen un chiste, que se relajan, eso no existía. Claro, No, Claro, pero no no puede el ser. recreo, digamos, El ¿no? recreo en la Falta. clase. Y eso. tampoco sí, sí. existía para los docentes. Claro. Pensaba en esto que decía de... Yo estuve en una investigación que terminó el año pasado del proyecto PISAC, que en la Facultad de Ciencias Sociales estuvimos investigando. Se investigaron 2 casos, uno sobre economía social y a mí me tocó participar en el caso que se investigó sobre docencia universitaria y trabajamos con unas entrevistas en profundidad con 2 grupos de docentes, un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y el otro de Ciencias de la Salud. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque ahí sobre todo lo que se trabajó es cómo se construyó la docencia en ese momento, ¿no? Claro. Bueno, en esos 2 casos lo que encontramos fueron como 2 grandes diferencias, porque de repente en sociales, en el caso de sociología específicamente, bueno, docentes enfocados en el trabajo docente, mientras que en ciencias de la salud eran docentes que además de ser docentes eran agentes sanitarios, Claro, que trabajaban enfermeros, bueno, y su realidad era muy distinta. ¿Y cómo se construyó eso? La vida en el hogar, un momento realmente interesante y que va a ser un antes y un después. Sí, sin lugar a dudas. Con todos los conocimientos que hemos construido en ese momento, de lo que nos hemos dado cuenta y bueno, me parece súper interesante como tema de estudio. Claro, sí, sí. Hubo mucho material, si no Sí. tomamos notas de lo que nos pasó, Sí, la sí, verdad sí. que Si no tenemos que aprendemos, si no claro. aprendemos de eso, qué práctica de aprendizaje tan profunda. Bueno, estamos llegando al final del tercer bloque. Vamos a ir un corte, pero cortito, y venimos con el cierre del programa de hoy. Conciencia Verde. Todas las temáticas relacionadas con el medio ambiente las encontrás en este programa. Conocé qué hacemos los sanjuaninos para cuidar el planeta, porque las acciones que tomemos ahora repercutirán en las generaciones futuras. Conciencia Verde, los viernes a las 14:30, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, seguimos en Mujeres en Movimiento hablando de la docencia universitaria. Vamos a pasar unas 2 placas y para llegar a las conclusiones, ¿no? Nos quedan mucho de conclusiones en realidad. En el marco de nuestro desarrollo, sigo tomando nota de la especialización en docencia universitaria del actual bloque.
En el marco de nuestro desarrollo profesional hay un camino muy importante que recorremos en el que se conjuga la formación inicial de nuestro trayecto como estudiantes y todo aquello que vamos aprendiendo en la experiencia concreta en la práctica profesional y docente. Las competencias las vamos desplegando en ese complejo entramado de formación, experiencia y viceversa. Entendido el desarrollo de competencias no como un proceso de saber hacer solamente, sino como un proceso que conjuga conocimientos y nos permite aplicarlos en distintas situaciones de la vida a modo metacognición. De metacognición, esa palabra es para mí, que no soy docente, para mí ha sido una revelación. Bueno, la verdad es que han quedado muchas cosas pendientes, pero a modo de conclusiones, ¿no? De todo esto que hemos pasado, cómo transitamos la docencia universitaria. Esta foto es de otro lugar, no es de esta universidad, pero me llamó la atención porque es un aula muy grande y la docente, a ver si los chicos pueden... Ahí. Hay algunos apáticos, pero es un aula muy grande y es una docente que no tiene un micrófono y sin embargo capta la atención de todos. O sea, algo muy interesante estaba diciendo. Me llamó la atención por eso, porque bueno, cómo en la masividad uno logra contener o captar la atención de tantos estudiantes, ¿no? Son uno de los principales desafíos, yo creo que tiene la docencia, ¿no? Chicas. No, y que a veces, recuerdo una vez que hicimos un taller sobre reflexión sobre la práctica docente y sobre cómo sería la clase ideal y demás, y una participante de ese taller reflexionaba, a veces estamos acostumbrados a pensar que una buena clase siempre es alguna que tiene un recurso súper extraordinario, muy llamativo, que uno trajo un video, que hizo un juego, que hizo una cosa así, y a veces, incluso una clase expositiva, así, digamos, tradicional, entre comillas, puede ser la mejor clase de tu vida porque te rompió la cabeza lo que dijo la profe, porque te hizo conectar cosas que nunca conectaste, hacerte preguntas que nunca te hiciste. Cómo la calidad de lo pedagógico está relacionada con los recursos, digamos, tanto de estrategias como materiales que uno tenga, pero también está relacionado con esto que veníamos charlando con las colegas, de pensar lo que estamos haciendo, el para qué, y de convocar al otro, o sea, cómo lográs convocar al otro, y a veces lo lográs convocar con la palabra, a veces será con la imagen, a veces será de otras maneras, pero ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo convocás al otro, lo llamás, lo traes a preguntarse, ¿no? Entonces, y uno se acuerda, ¿no? Quizás la mejor clase que tuviste fue una donde te quedaste sentado mirando y diciendo, wow, nunca se me había ocurrido esto. Claro. Bueno, ¿cómo pensar el aula no como un espacio de encuentro? Como un espacio de encuentro absolutamente singular, que se construye ahí, que uno lleva una propuesta, pero se construye ahí, en esa relación, en ese ida y vuelta. Y concebir la tarea de enseñar como lograr que los alumnos aprendan. En realidad es eso, pensar en qué lugar están insertos estos chicos, para ver de qué manera puedo generar situaciones en las que ellos aprendan y convocarlos, como dice Florencia, en este acto de aprender. No es solamente enseñar, sino lograr que ellos aprendan. Claro. Y esto de ponerlos también en situación, ¿no? Por ahí algunas evaluaciones, algunas instancias prácticas, decía, bueno, ¿cómo enseñarían esto? No me lo cuenten, no repliquen, sino díganme cómo harían que un pibe de secundaria se entusiasme para contar este cuento, que es un cuento muy largo del origen de la Tierra. ¿Cómo lo contarían ustedes? O sea, pónganse en posición. Ponerlos en situación ponerlos en situación en el ejercicio de la docencia, pues cómo harían ellos que sea atractivo. Y por ahí en ese mensaje a uno mismo están diciendo, como me lo dijiste vos, fue aburrido. ¿Entendés? O podría ser más divertido de esta forma, más entretenido, más captante, ¿no? Bueno, ¿y qué otros desafíos nos quedan a la docencia universitaria? Pensando, ya pasó la pandemia. Me parece que un desafío que ha aparecido mucho en los últimos tiempos y, digamos, con situaciones de mucha desgracia, pero que nos han movido el piso, ha sido la cuestión de la salud mental, ¿no? Como, bueno, los casos recientes de suicidios y muchas problemáticas de salud mental que se están poniendo sobre la mesa en los últimos tiempos, nos interpelan en términos de que somos parte de esa construcción de la salud mental, ¿no? De cómo estamos manejando en las instituciones el estrés, de cómo estamos manejando la exigencia, de cómo estamos manejando
bueno, un montón de cosas que nos implica, de cómo estamos manejando los vínculos humanos, este lugar de encuentro, de si los lugares a los que vamos son un lugar de encuentro o un lugar de sufrimiento para los que están ahí, claro. para los docentes, para los estudiantes. Esto me parece que, por lo menos con lo que charlo con colegas, estamos muy movilizados con el tema de la salud mental y cómo podemos ser agentes de buena salud y cómo podemos, además de concentrarnos en el aspecto más técnicamente pedagógico de nuestro trabajo, también el aspecto humano de nuestro trabajo, que es que somos alguien que está a cargo de un grupo de personas a la que le puede estar pasando un montón de cosas y cómo estar atentos para tender la mano, ¿no? Como para poder mirar, ver y quedarte un segundo y preguntarle a alguien si necesita ayuda, si está bien, cómo generar entre nuestros estudiantes vínculos de solidaridad para que eso pase, claro, para que se ayuden, para que se apoyen y no compitan. Ahí me parece que tenemos un desafío grande ahí con el tema de pensar la salud mental como un punto central de las cosas que nos están pasando como sociedad, post pandemia, digamos, que han emergido cosas que estaban ahí, pero bueno, han salido a la luz fuertemente, además, ¿no? Además, esto de lo que decíamos recién, ¿a costa de qué? Todo esto, el sostener, identificarnos también, hablamos hace unos programas atrás sobre el bienestar, no hablamos de salud, pero sí hablamos del bienestar integral, el identificar lo que nos pasa, ¿no? Decir, bueno, yo también soy humano, no es que tenés muchos problemas y bueno, estos los dejo en la puerta, me siento y doy mi clase. Uno es humano y también poder transitar, si uno está transitando un duelo, una situación difícil, buscar ayuda. O sea, hay herramientas dentro de la universidad para decir, bueno, para poder dar una clase de calidad, para poder seguir con este proceso, también necesito estar bien física y mentalmente, ¿no? Claro, no solamente la dimensión o el universo de estudiantes, sino también claro, las docentes como personas, poder ver, esto de la salud mental realmente me parece importantísimo. Como una dimensión que el post-pandemia es un coletazo del post-pandemia. Lo vemos en los estudiantes que tenemos, las características que tienen esos cursos, ¿no? Venimos de cursos, lo digo por experiencia personal, como muy callados, como con muy poca participación, y de repente esta corte nueva están como más participativos, interpelan más, pero también vienen con esas heridas que van dejando estos tiempos. Sí. No podemos pensar que no pasó nada, no, a pesar de que pudimos seguir dando clases. Pasaron muchas cosas. Y bueno, todo eso se refleja en el aula hoy. El afuera está en el aula y no podemos obviarlo. No, totalmente. No, y me parece que también ha sido valioso en la cuestión de la salud mental y lo emocional, que se vayan aflojando un poco estos tabú, digamos, y que y que de pronto, no sé, los alumnos, los pibes de 17 años, los varones, por ejemplo, lloran en público. Y eso hace ni siquiera 15 años, hace 10 años, 5 años no pasaba. Bueno, qué bueno que nos podamos sentir con el derecho a llorar en frente de otra persona y a pedirle un abrazo o lo que sea que necesitemos, ¿no? Me parece que dentro de todo esto también está bueno que esté ahí en primer lugar lo emocional y que lo podamos tomar como un elemento más de nuestra tarea humana de enseñanza y aprendizaje. Bien, bueno, sí, la verdad que sí. Han quedado muchas cosas pendientes, pero en una frase, si el próximo lunes tienen que saludar a sus colegas, ¿qué le dicen? Feliz día, ay, paciencia. En una sola frase, ya para despedirnos. Y feliz día y a disfrutar la tarea. Muy bien. Sumate al desafío de pensarnos como docentes en movimiento. En movimiento. Sigamos construyendo la universidad. Sí, de bueno. Bueno, chicas, muchísimas gracias a las tres, Marcela, Florencia y Rosa. A las tres, muchas gracias por todos los saberes que hemos compartido acá. Y nosotros volvemos a encontrarnos el próximo miércoles, sin antes el lunes. Feliz día a toda la docencia universitaria que se sume a toda la convocatoria que han hecho las chicas. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles a las 14 horas para seguir haciendo Mujeres en Movimiento. Muy buenas tardes.